Muy buenos días, hermanos. Gusto en saludarles y gusto en estar acá. Es un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo de reflexión. Y yo sé que así como mi corazón y como mi persona, ustedes están alegres, gozosos, porque tenemos una buena noticia. La mejor noticia que podamos haber recibido en toda nuestra vida y en todo este día, ¿verdad? Así que, ¿por qué no me acompaña a poder orar para iniciar? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por esta buena noticia con la que despertamos hoy para conmemorar ese evento sobrenatural. Te pido, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tú puedas ayudarnos a recordar esta buena noticia, a poder meditar en tu palabra, que tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas, que tú puedas ayudarnos a seguir creciendo, Señor. Gracias te doy por este privilegio, gracias te doy porque podemos abrir tu palabra y aprender un poco más y seguir creciendo como hijos tuyos. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, es una buena noticia. Yo sé que usted sabe cuál es la buena noticia que yo les traigo. Pero antes de hablar de la buena noticia que yo les traigo, yo les quisiera preguntar, y estoy seguro que ustedes han recibido una buena noticia en algún momento de su vida. ¿Y quién no quisiera recibir una buena noticia? Todos estamos abiertos a poder recibir una buena noticia. Y recordando algunas cosas, ¿ustedes se recuerdan cuando recibieron una buena noticia en el momento de que le dijeron ganaste el examen privado de la universidad? Esa es una gran noticia para nosotros. Respirar y decir, gané mi examen privado. Gracias a Dios. Es una buena noticia que recibimos. O, ¿por qué no recordar para algunos en su época de colegio, recibir la nota de aprobación del seminario? Ganaste el seminario del colegio. Un respiro profundo, ¿verdad? Y a celebrar esa gran noticia que recibimos. O para algunos también recibir una gran noticia. Para ustedes que son padres, vas a ser por primera vez papá. Vas a tener a tu primer hijo, a tu primer bebé. Es una gran noticia. Para ustedes como padres, me imagino, su corazón se gozó y se llenó de mucha alegría. Es una buena noticia. O también, ¿por qué no recordar cuando nos dieron la primera noticia de que vamos a obtener ese trabajo que queríamos, que estábamos soñando y por el cual estábamos luchando muchas veces y nos aceptaron? Tuvimos ese primer trabajo. Es una buena noticia que recibimos y nos llenó de gozo el corazón. Todos pasamos por esas buenas noticias. Y la última, que estoy seguro que también llenó de gozo y alegría el corazón de alguien que nos está viendo, recibir una noticia como esta. Eh, no hay enfermedad, ya se terminó, venciste una enfermedad crónica. Es una buena noticia que uno puede recibir. Tal vez usted que está en casita recibió esa noticia, ya no hay enfermedad, se fue, vencimos la enfermedad. Es una buena noticia. Y estos son ejemplos pequeños que nosotros podemos recordar como buenas noticias. Noticias que sacaron sonrisa a nuestro corazón. Pero, hermanos, yo les traigo una gran noticia. Yo les traigo una excelente noticia para todo el mundo cristiano. Y de hecho, para todo el mundo, para toda la humanidad. Esta noticia yo sé que usted ya la sabe, ya la ha escuchado. Y este día es muy especial para nosotros. Hermano, Jesucristo, Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó. Y tal vez no puedo decir o no puedo escuchar los amén que pudiéramos haber escuchado en un servicio normal, pero tal vez usted puede poner ahí en los comentarios amén o gloria a Dios o lo que salga de su corazón al saber o al detenernos por un momento y pensar,
Esto no es una historia, esto no es una leyenda, esto es real. Jesucristo está vivo. Jesucristo va conmigo en mi corazón si somos hijos de Dios. Esta es la buena noticia que tenemos hoy y que estamos conmemorando. Este hecho que es sobrenatural, pero fue real. Y así como nosotros tenemos un gozo en nuestro corazón al recordar este evento, imagino el gozo que sintieron este grupo de mujeres al ir de camino a la tumba del Señor Jesucristo. Iban con un poco de duelo, con tristeza, no sé, con sentimientos encontrados, camino a la tumba del Señor Jesucristo. Llevaban especies para poder ponerle al cuerpo del Señor. En el camino me imagino que pensaban, ¿cómo vamos a mover la piedra para poder entrar y ver el cuerpo de Cristo? Tal vez iban recordando frases, palabras, consejos o milagros que vieron que los hacía Jesús. No sé en qué iban pensando este grupo de mujeres que iban camino a la tumba del Señor Jesucristo. Pero se llevaron una gran sorpresa. Al llegar cerca de la tumba, esta piedra enorme estaba fuera del lugar. Y la duda, el miedo los embargó. Los corazones palpitaron más rápido. Se erizó la piel de cada una de este grupo de mujeres. Y entraron rápido. Lo primero que pensaron, me imagino, se robaron el cuerpo de Cristo. Se robaron el cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Pero no. Se les apareció un ángel y les dijo, ¿por qué buscan de entre los muertos al que vive? ¿Qué hacen buscando aquí al que vive? Él lo prometió y resucitó. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de estas mujeres? Lloraríamos, nos gozaríamos, nos desmayaríamos. No sé qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en el lugar de este grupo de mujeres que llegó a la tumba y la vio vacía. Y además de eso, ver el impacto de ángeles hablándoles y decir, Jesucristo está vivo, Jesucristo está vivo. Vayan y cuéntenle a los demás. Salieron corriendo y fueron a contarles. Y en camino se les aparece Jesús. Vieron cara a cara a su maestro después de la muerte, a un Jesús resucitado. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Pues rápidamente se tiraron a sus pies a adorarle, a decirle, Señor, cumpliste tu palabra. Y el Señor les dice, vayan y cuéntenle a mis hermanos. Y después, pues la historia cuenta en los 4 evangelios que el Señor Jesucristo se le aparece a los discípulos en la primera vez y en la segunda vez también para platicar con alguien llamado Tomás. Y a Tomás le dice, ven Tomás, mete tus dedos en mi costado y cree, ¿verdad? Antes de eso, pues estas mujeres van y le cuentan a 2 discípulos. Los 2 discípulos van corriendo a ver si esto era verdad. Todavía no iban muy seguros a la tumba, pero van corriendo. Dice que uno llega primero y después llega el otro, y cuando llegan y ven la tumba vacía, creen. ¿Se imaginan estar en los pies, en las sandalias, porque no sé si usaban zapatos, en las sandalias de los discípulos, en las sandalias de este grupo de mujeres? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Alrededor de toda esta buena noticia, hermanos, existen varias teorías para refutar o para votar la veracidad de la resurrección. Algunos científicos dicen que Jesucristo se desmayó en la cruz, que le dieron alguna especie de líquido en una esponja que le pasaron y desmayó antes y no murió, sino que estaba desmayado y recuperó el conocimiento en la tumba. Otros dicen que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo y se lo llevaron. Otros dicen que este grupo de mujeres se equivocaron de tumba y fueron a donde no estaba Jesús.
y se equivocaron y por eso vieron la tumba vacía. Otros dicen que huyó a la India y ahí tienen un altar en donde ellos dicen que ahí está la tumba del Señor Jesucristo. Otra teoría más usada dice que Jesús huyó a Egipto, se enamoró de la diosa Isis y ahí estuvo. Pero hermanos, estas son teorías en el cual no existen aún argumentos científicos ni históricos que respalden cada una de esas. Al final de cuentas son nada más que teorías. Y les recomiendo un libro que se llama El caso de Cristo. El autor es Lee Strobel y hace una investigación exhaustiva de la vida de Cristo y de este tema en específico también, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros creemos, nosotros sabemos que esto pasó. Y en la Biblia podemos encontrar razones importantes para creer esto, que Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una piedra angular, es una parte esencial de nuestra fe. Y por eso debemos guardarla, recordarla y debe ser parte de nuestra fe. La resurrección del Señor Jesucristo es importante para nuestra vida. Y quiero que me acompañen a diferentes versículos de los evangelios, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ahí se narra la misma historia. En cada evangelio tiene un objetivo específico. Por eso es que se ven distintos detalles, ¿verdad? En cada evangelio. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan se narra la misma historia. Y cada autor cada autor le da su punto de vista con diferentes testimonios que pudieron obtener. Entonces, quiero compartirles 3 razones importantes por las que decimos que es muy importante para nosotros la resurrección para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no me acompañan a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 7? Y ahí vamos a poder ver una parte de la historia de este momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice, en versión 60, para que nadie se enoje, ¿verdad? De versículo 1 al 7 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y en estos últimos versículos que leímos, en el versículo 6 y 7, encontramos una razón importante porque debemos conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo. Y es que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios cumple su palabra. El Señor cumple su palabra en la resurrección. Con la resurrección vemos hecha realidad la palabra del Señor. La obra de Cristo está hecha. Esa es la primera razón importante. La palabra del Señor se vuelve realidad en la resurrección.
En la resurrección se vuelve realidad la palabra del Señor. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y a veces cuando leemos esto, pasa una idea en nuestra mente. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado? Pablo habla sobre esta idea en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 15. Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice, si la resurrección no hubiese sido, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. En vano es nuestra fe. Por eso es importante conmemorar, recordar la resurrección de nuestro Señor. Más adelante, claro que Pablo aclara esto, ¿verdad? En los versículos 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En la resurrección se cumple la palabra del Señor. Y un dato curioso de estos 7 versículos que leímos es que en la cultura antigua, en el primer siglo, en el tema cultural, las mujeres estaban en un escalón muy bajo. No tenían derechos, no tenían voz. Eran vistas desde abajo por los hombres, en esa cultura del primer siglo. Y es curioso que un grupo de mujeres haya sido las primeras en ver la tumba vacía. Y esto, hermanos, es un argumento muy fuerte para respaldar la veracidad de la resurrección. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una leyenda o una historia más, este detalle se hubiera omitido, se hubiera hecho, se hubiera borrado. Hubieran puesto mejor ahí en la historia y un grupo de hombres fue a la tumba vacía y lo descubrió, ¿verdad? Si hubiese sido una leyenda que inventó algún hombre. Pero no, a pesar de lo vergonzoso para esa época y para esa cultura, en cómo veían a este grupo de mujeres, este detalle permaneció ahí. Y el grupo de mujeres fue la que descubrió y llevó la noticia. Hermanos, este es un gran argumento para seguir creyendo en que la resurrección es importante, que realmente sucedió y está en las Escrituras. Así que, hermanos, la primera razón importante por la que la resurrección es válida y debemos guardarla en nuestro corazón es porque se cumple la palabra del Señor en la resurrección. Y la segunda razón importante que les quiero compartir sobre la importancia de la resurrección la podemos encontrar en Mateo 28, versículos 7 al 10. Y busquen ahí en su Biblia, ya sea de papel o si tienen ahí la aplicación de la Biblia. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 7 al 10. Y lean junto conmigo estos versículos. Aquí vamos a descubrir la segunda razón importante por la que debemos guardar, conmemorar y meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos, dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Aquí están los ángeles hablando con este grupo de mujeres. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor
y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta razón es importante y vital y nos incluye a nosotros. ¿Por qué? Porque la resurrección trae un mensaje de vida eterna que debemos, escucha hermano, que debemos compartir urgentemente. La resurrección es importante para nuestra vida porque trae un mensaje de vida eterna que debemos compartir urgentemente, urgentemente. No quiero imaginar el rostro o la emoción que este grupo de mujeres experimentó al escuchar esta frase que vemos en el versículo 7. Ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos. Mi maestro, el Señor, Jesús resucitó. ¿Cómo es esto posible? Al momento de que esa frase entrara a los oídos de estas mujeres, estoy seguro que su vida cambió. La forma de ver a su maestro cambió. La forma de ver la vida cambió. Ha resucitado de los muertos. Esto a las mujeres y a nosotros nos trajo un mensaje de vida eterna. Él venció a la muerte, hermanos. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él derrotó, Él venció a la muerte, dando su vida por nosotros y resucitó. Eso es algo que debemos recordar como hecho, como realidad en nuestros corazones como hijos de Dios. Es una obra redentora. En el Señor Jesús encontramos vida. Él mismo lo dice en Juan 6:35. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. ¿Alguien quiere tener vida? Vaya al Señor Jesucristo. Crea en la obra redentora de Él. No solo en la cruz, sino en su resurrección. En la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y si se fijan en estos versículos, en 3 versículos, hay palabras que se repiten constantemente. En el versículo 7, al inicio, encontramos una frase que dice, id pronto. En el versículo 8 dice, las mujeres fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y en el versículo 10, en palabras del Señor Jesucristo, dice, id, dad las nuevas a mis hermanos. Hermanos, debemos gozarnos con esta noticia. Debemos sentirnos alegres, felices, porque el Señor Jesucristo resucitó. Pero también no nos quedemos solo con ese gozo. No nos quedemos solo con conmemorarlo. Si vimos en estos 3 versículos, id pronto y decid. Y ellas, ¿qué hicieron? Salieron corriendo a contar a los demás. Tomemos el ejemplo de estas mujeres para salir corriendo urgentemente. Esta es una noticia que todos deben escuchar. Que nosotros que creemos en el plan y en la obra redentora del Señor, debemos contar a los demás sin perder tiempo.
como estas mujeres que salieron corriendo a contarle a los demás. Debemos celebrar, pero también debemos mover nuestros pies para, en obediencia y con urgencia, ir a contar esta buena noticia a quien lo necesita. ¿A quién lo necesita? Vayamos y contemos este mensaje. Entonces, la segunda razón que encuentro en estos versículos sobre por qué debe ser importante la resurrección para nuestra vida es que nos trae un mensaje de vida eterna que debemos contar urgentemente a todos. La resurrección es importante porque la palabra de Dios se cumple en este evento. Y la resurrección es importante porque nos trae un mensaje de vida que debemos contar urgentemente. Primera de Juan 5:11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan 11:25 también dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo no alegrarnos con esa noticia? ¿Cómo no ponernos felices? ¿Cómo no que nos coma las ansias y la emoción de ir a contar a los demás sobre esta buena noticia? ¿Cuándo fue la última vez que usted le contó esta buena noticia a alguien que no conoce al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió emoción por contar esto que hizo el Señor Jesucristo en su vida a alguien que usted tiene a la par, que no conoce a Cristo y que quiere y necesita escuchar esta obra redentora del Señor Jesucristo? Y vamos con la tercera y última razón que encontré en los evangelios. Y si me acompañan a leer a Juan, vámonos a Juan, trasladémonos a Juan, capítulo 20, versículos 8 al 10. Juan capítulo 20, versículos 8 al 10, son 3 versículos nada más. Y estos dicen así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y aquí encontramos la tercera y última razón por la que debemos entender la importancia de la resurrección. Y es que la resurrección produce el creer en Jesús para salvación. La resurrección produce el creer en el Señor Jesús para salvación. Por medio de esta obra del Señor Jesucristo obtenemos salvación. Y imagino la emoción y la cara de estos dos discípulos al llegar a la tumba. Lo imposible fue hecho. Algo sobrenatural que no cabía en la mente de estas dos personas sucedió. El versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Este discípulo no había entendido. Había pasado mucho tiempo con su maestro. Había pasado mucho tiempo con Jesús. Pero cuando Él hablaba de resurrección, no cabía en su mente. ¿Cómo es posible que alguien que falleció se levante? Mi cabeza está limitada y no entiende. El discípulo no lograba entender hasta que llegó a la tumba y la vio vacía. Y al final del versículo 8 dice: y vio y creyó. Y vio y creyó. En el corazón de este discípulo, su fe se hizo más fuerte. La convicción
de todo lo que había escuchado de su maestro, se hizo una roca firme, se formó un roble en su fe y corrió a contarle a los demás. Al ver esta escena en la Biblia, me recuerda a Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto pasó en el corazón de este discípulo. Vio y creyó y fue salvo. Y creo que es lo que pasa en nuestro corazón al entender la obra de Cristo, al entender nuestra posición delante de Él. Creemos en su obra redentora, en su obra completa. Y esto trae esperanza a nuestro corazón. Trae esperanza porque vemos la obra del Señor cumplida. Y esta esperanza nos ayuda a caminar más y más en la carrera de la fe. La esperanza la tenemos en el Señor Jesucristo y en que la resurrección fue algo real. Y en la Biblia podemos encontrar diferentes versículos que pueden respaldar que muchas personas vieron al Señor Jesucristo resucitado. En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 7 también encontramos diferentes momentos en donde el Señor Jesucristo se le apareció a sus apóstoles y a personas también. Y aparece en el versículo 5, dice del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. La resurrección es importante para nosotros, hermanos, porque la palabra del Señor se cumple en ella, porque trae un mensaje de vida eterna que debemos contar rápido, sin perder tiempo. La resurrección es importante para nosotros, porque produce en nuestro corazón el creer en Jesús para salvación. Hermanos, este mensaje es una buena noticia para nosotros y para toda la humanidad. Contemos la buena noticia. Hay personas que tienen en su mente la idea de un Jesucristo aún en la cruz, muerto, mas no saben que está vivo, que resucitó, que venció a la muerte. Contemos esa buena noticia. Celebremos, recordemos, pero contemos esa noticia. Y quiero concluir con un pequeño párrafo que escribí y les quiero compartir esto. Son preguntas que quiero que tengan en su mente en el transcurso del día y pueda el Señor hablar a su corazón. La primera pregunta: ¿qué vamos a hacer con esta buena noticia? Ya que sabemos que la tumba está vacía, ¿lo vamos a compartir? ¿Vamos a salir corriendo a decirles a los demás o lo vamos a esconder? ¿Lo vamos a tomar solo como una historia que se lee en estas fechas de descanso? ¿Solo lo vamos a recordar sin hacer nada? Dios quiere que corramos y compartamos urgentemente esta buena noticia que todos deben saber. No es suficiente con recordarlo, debemos contarlo, compartirlo sin perder más tiempo, urgentemente. Hermanos, si el gozo nos embarga al escuchar esta buena noticia, debemos correr a contarlo, porque la resurrección es importante
porque ahí se cumple la palabra del Señor, porque nos trae un mensaje de vida eterna que debemos contar rápido y porque eso produce en nuestro corazón el creer para salvación. Hermanos, la buena noticia es que Jesucristo vive y está con nosotros. Y eso debe darnos esperanza para seguir caminando a pesar de las situaciones complicadas de la vida. Jesucristo está vivo y va con nosotros. No estamos solos, somos sus hijos y debemos ir a contar el mensaje de vida eterna. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz. Pero no se quedó en esa cruz, sino venció a la muerte, resucitó, está vivo y está con nosotros. Gracias, Dios. Gracias por darnos el privilegio de llamarnos hijos tuyos por medio de esta hora. Te pido, Dios, que bendigas y que nos ayudes a reflexionar a cada uno de las familias de la Iglesia El Camino que está en su casa escuchando este mensaje. ¿Qué vamos a hacer con esta buena noticia? ¿Qué vamos a hacer con la verdad que sabemos? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje de vida eterna? Ayúdanos a ser valientes para compartirla con los demás, con quienes estén cerca de nosotros. Padre, gracias porque sabemos que resucitaste y estás vivo. En tu nombre oramos. Amén.